Llegamos a la tercera parte, estamos ya en el tercer segmento del capítulo 14, los mensajes subliminales, buenos y malos. Primero estamos hablando de los buenos. Esclarecimiento. El Altísimo no violenta la libertad del ser humano. Dios respetó y respetará eternamente tu libertad y mi libertad de escoger, de decidir. El respeto de la libertad humana es una de las más hermosas evidencias de la perfección del carácter de Dios. Entonces vamos a dejar esto bien claro. El hecho de que aquel que se beneficia a través de las santas influencias inconscientes de los mensajes subliminales celestiales es completamente ignorante de tan maravillosa bendición, especialmente en el caso de los paganos, y en millones y millones de casos de los países de Occidente cristianos, bueno, no significa que a través de este medio el Altísimo violente su libertad o le secuestre su voluntad. O sea que Dios los llevaría al cielo de manera arbitraria contra su voluntad. Imagínate el escenario. Cuando Jesús regrese los va a resucitar y ellos nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Lo van a ver allá en su trono con todo su poder y con toda su gloria, rodeado de todos los ángeles del cielo. Y ellos van a caminar por el mar de vidrio, van a entrar a la Nueva Jerusalén, van a ir al cielo, van a caminar por la nueva tierra recreada, etcétera, etcétera. Van a estar viajando por el universo de galaxia en galaxia y ninguno de ellos estará disfrutando de esa felicidad eterna y de todos esos privilegios eternos y maravillosos arbitrariamente. Nunca. Dios nunca se engañaría a sí mismo y nunca engañaría a un pagano introduciéndolo en el cielo, a pesar de que nunca oyó hablar de sábado, ni del decálogo, ni de los diezmos, ni de absolutamente nada de las enseñanzas cristianas bíblicas. Y con esto quiero dejar claro que los mensajes subliminales celestiales no son un medio para que Dios desarrolle, realice, lleve a cabo algún sistema de arbitrariedad para llenar el cielo de paganos que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador. Debemos recordar siempre que a todo ser humano el Señor le habla, le ilumina, le advierte, le ordena y le prohíbe a través de su conciencia, la cual es la voz de Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y hasta el día de hoy Jesús continúa alumbrando, iluminando a todo ser humano del planeta. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Ahora, bueno, ya me estoy adelantando un poco, ellos deciden si rechazan esa luz o si aceptan esa luz y permite que les ilumine su mente y que les ilumine su alma, su espíritu, todo su ser
y toda su vida y toda su esfera de influencia. Esto, iluminar la mente de los seres humanos, hablarles, advertirles, ordenarles, prohibirles. Recuerda que en ninguno de esos casos es una voz audible, ¿ok? Son impresiones que el Espíritu Santo plasma aquí en la mente, en el lóbulo frontal. Bueno, ya me adelanté. Esto lo hace el Señor imprimiéndole impresiones en su lóbulo frontal por medio del Espíritu Santo. Ahora, para que podamos beneficiarnos con la bendición de lo que Dios dijo, iluminó, advirtió, ordenó o prohibió, el Señor depende 100% de las escogencias y de las decisiones nuestras a través del libre ejercicio de nuestra libertad. Si la persona, ya me estoy adelantando, si la persona decide no someterse a la influencia del Espíritu Santo, Dios respeta la libertad que ejerció para tomar esa decisión a través de la cual rechazó al Espíritu Santo y literalmente le amarra las manos a Dios. Bueno, ya me adelanté. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a aprovechar para que quede bien claro que este versículo no está demostrando la arbitrariedad de Dios para que una persona quiera salvarse y llegue a salvarse, realice, lleve a cabo su salvación, ni en el mundo cristiano ni en el mundo pagano. Vamos a dar un ejemplo. Dios quiere liberar de la esclavitud del pecado en la cual Satanás ha sumergido a un hombre pagano que nació en la religión hindú en la India. Muy bien, Dios tiene ese propósito con este hombre. En su sabiduría eterna e infalible, el Señor diseña un poderoso plan para rescatarlo de las garras de Satanás. Le envía mensajes subliminales, ese es nuestro tema, o sea, mensajes inconscientes, a través de sus siervos pobres y humildes allá en la India, que no tienen la Biblia, que no saben nada de la cruz del Calvario, que no saben nada del nacimiento virginal, de la encarnación de Jesús, que no saben nada de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, de los milagros que hizo, que no saben nada de las bofetadas y de los puñetazos que le dieron, de los escupitazos que le dieron en el rostro. Un pagano que no tiene la mínima idea de que Jesús fue crucificado en una cruz. No tiene la mínima idea de que al tercer día resucitó. No sabe nada de eso. A través de ese tipo de siervos pobres y humildes, Dios le envía mensajes subliminales a este hindú, a este pagano que está sumergido en el pecado, los cuales estos siervos no le dicen a este hindú, ellos también son hindúes, una sola palabra. No van a él con consejos, ni con amonestaciones, ni con recomendaciones
nada. Pero estos siervos humildes y pobres viven gozosos, contentos en su pobreza y en el lugar que ocupan, sin quejarse, y su vida demuestra pureza y santidad. Además son corteses, amables, abnegados, sacrificados, generosos, sencillos e intachables. Y este hindú está mirando. Estos siervos de Dios, pobres y humildes, son inconscientes de que son instrumentos del Espíritu Santo, de que el Señor está enviando mensajes subliminales para este hombre hindú, como ellos, esclavizado por Satanás. Sin embargo, la vida santa e irreprensible de ellos impresiona poderosamente la mente de este hombre pecador. Además de todo eso, el Señor plasma impresiones en la mente de este hindú a través del Espíritu Santo. Y él entiende que, así como esos hombres pobres escogieron vivir en la santidad y en la pureza, y son felices, y están contentos con la posición humilde que ocupan, y son irreprochables, él entiende que él también puede escoger llegar a ser como ellos. Bueno, ya leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 13 y 12, que Dios es el que produce en la mente de este hindú el querer ser como ellos. Pero en el versículo 13 también dice que Dios produce el hacer. Ahí tenemos un problema. Pero si este hindú, haciendo uso de su libertad de escogencia, que Dios le respeta, de su libertad de decidir, que Dios se la respeta, resulta que él escoge y decide continuar en su condición de esclavitud. Es obvio que el Señor no va a forzar las cosas. De ninguna manera. Vamos a buscar aquí, en el deseado de todas las gentes, el capítulo Un siervo de siervos. Quiero leer esta partecita para dar un ejemplo. Muy bien. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, aquel jueves en la noche, que era el día de la Pascua, y Jesús quería celebrar la Pascua exclusivamente con ellos. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo, y se pensaba que este puesto era al lado de Cristo y Judas era traidor. Muy bien. Quiero leer un poquito más adelante. Bueno,
Él esperó y esperó y esperó para ver cuál de los discípulos iba a tomar la toalla y el agua para lavar los discípulos de todos los demás, para lavar los pies de los discípulos de todos los demás, incluyendo los pies del propio Jesús. Y como ellos en su corazón tenían orgullo, tenían prepotencia, cada uno de ellos aspiraba al puesto más elevado en el nuevo glorioso reino mundanal en medio del pecado aquí en esta tierra. Y ninguno de ellos se humilló. Por su silencio se negaron a humillarse. Bueno, Jesús realizó ese trabajo. Él fue y les lavó los pies a los 12 discípulos. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Estoy leyendo de la página 601, Deseado de todas las gentes, capítulo 71, Un siervo de siervos. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Muy bien, sigo leyendo. Antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas y había cerrado el contrato de entregar a Jesús en sus manos. Sin embargo, más tarde se mezcló con los discípulos como si fuese inocente de todo mal y se interesó en la ejecución de los preparativos para la fiesta. Los discípulos no sabían nada del propósito de Judas. Solo Jesús podía leer su secreto. Sin embargo, no le desenmascaró. Jesús sentía anhelo por su alma. Sentía por él tanta preocupación como por Jerusalén. Muy bien, cuando lloró sobre la ciudad condenada, su corazón clamaba: ¿cómo tengo de dejarte? El poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. Mucha atención, aquí es a donde quiero llegar. Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Además de la presencia de Cristo, el Rey del universo en persona, estaba la presencia del Espíritu Santo. Y allí él sintió la fuerza del amor de Jesús y él sintió ese poderoso mensaje aquí en su lóbulo frontal del Espíritu Santo: arrepiéntete y confiesa tus pecados, de que eres un traidor, de que ya negociaste entregar
a tu maestro de que eres un ladrón, de que has robado dinero de los pobres, de la bolsa, porque él era el tesorero. Pero no quiso humillarse, endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos, puestos a un lado por el momento, volvieron a dominarle. Ahora entra en acción otro espíritu, el espíritu de Satanás. Judas se ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, ahora su mente estaba siendo poseída por Satanás y estaba manipulándole los pensamientos. Esto es el pensamiento satánico, ¿ok? Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en su reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. Después de verle degradarse a sí mismo como pensaba, con su mente gobernada por Satanás, se confirmó en su propósito de negarle y de confesarse engañado. Fue poseído por un demonio y resolvió completar la obra que había convenido hacer, entregar a su Señor. Vuelvo al punto que estaba tratando. Este hindú allá en la India, que es iluminado, Juan capítulo 1, versículo 9, por aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre a través del Espíritu Santo, decide continuar en su vida de pecado, decide disfrutar, continuar disfrutando de su vida de pecado. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, no forza a este hombre. Perfectamente Jesús habría podido usar su poder e impedir que Satanás entrara en Judas, impedir que Judas abandonara el aposento y fuese otra vez allá a organizar los detalles de la entrega de Jesús que aconteció poco después. Pero él no hizo eso, Jesús respetó la decisión que Judas tomó, la libertad para haber escogido el camino que escogió. Vamos a volver al hindú allá en la India. Si este hindú muere en esa condición, recibiendo mensajes subliminales a través de los siervos de Dios, aunque sean paganos, como ya lo hemos visto, siendo alumbrado por la luz verdadera que viene a este mundo, que es Jesús, y rechazando una y otra vez esa luz, y rechazando las impresiones que el Espíritu Santo le plasma aquí, si él muere en esa condición, cuando Jesús lo resucite después del milenio, después de los 1000 años, antes de ser consumido con fuego, no podrá alegar que Dios es injusto, porque nadie nunca le dijo nada acerca de la felicidad y de la libertad que granjea una vida de santidad y una vida de pureza. Él no podrá alegar eso. ¿Por qué? A su conciencia regresarán aquellos mensajes subliminales que le dieron esos hombres, siervos de Dios, humildes y pobres, como lo leímos del camino a Cristo, con su ejemplo piadoso y amoroso, cortés, paciente, santo y puro.
a pesar de nunca haberle dicho una palabra sobre el tema. Eso no quiere decir que Dios nunca le haya enviado a alguna otra persona pagana como él para decirle: salga de esa vida de pecado, está destruyéndose a sí mismo, se está haciendo daño. Es muy probable que parientes y amigos hayan hecho eso una y otra vez. Además, revivirá con magnífica nitidez en su mente cada una de las impresiones que el Espíritu Santo le plasmó en el lóbulo frontal para convencerle de pecado, Juan capítulo 16, y para que escogiese la santidad y la pureza. De forma latente su memoria le recordará todas aquellas ocasiones en que decidió continuar en el deleite y en el placer de sus pecados. Quedará demostrado que Dios no violentó su libertad de escogencia a través de sus santos y maravillosos mensajes subliminales celestiales. En el segmento 4, en la cuarta parte de este capítulo 14, vamos a responder qué son los mensajes subliminales malos. Ya regresamos.